¿Alguna vez has pensado que el amor no existe? Quizá lo has dicho porque has tenido malas experiencias con tus parejas o tus amigos. Pero yo te digo que el amor sí existe, solo que a veces no sabemos cómo hacerlo bien. ¿Por qué las relaciones no funcionan? En el amor y en la amistad, lo que importa es cómo te conoces a ti mismo y cómo conoces a los demás. Tienes que tener claro quién eres, qué quieres, qué te gusta, qué te hace feliz. Eso es lo que te hace único y especial. ¿Sabes cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Esto es lo que muchas veces no sabemos responder con seguridad. Y saber responder a estas preguntas es básico para avanzar y crecer con confianza. Y si queremos tener una relación bonita, positiva y feliz, tenemos que hacernos estas preguntas sobre los demás también. Y tomarnos tiempo para conocernos bien. Es como cuando planeamos un viaje. Sabemos de dónde salimos y a dónde queremos ir. ¿Qué necesitamos para el viaje? ¿Qué problemas podemos encontrarnos y cómo podemos solucionarlos? Las relaciones son mucho más importantes que un viaje. ¿No merecen que nos tomemos un tiempo? Hoy me voy a centrar en que el amor sí existe, pero que podemos hacer cosas sin querer que lo estropean. Déjame que te ponga un ejemplo con una escalera. Imagina que esta escalera representa nuestra vida emocional y afectiva. Cuando empezamos a subir una escalera, damos los primeros pasos. Aprendemos sobre el amor desde pequeños, con lo que vivimos en casa, en cómo nos tratan nuestros padres, cómo se tratan entre ellos. Pensamos que es lo normal y que eso es amor. Y a veces la experiencia puede no ser positiva. Pero esta es nuestra primera escuela, el primer pilar del amor. Nacemos sin saber nada y necesitamos de los demás para todo. La primera experiencia de amor es la relación con nuestra madre, cuando estamos en su vientre. Ahí sentimos si nos quiere o no, si está tranquila o nerviosa, si nos habla con cariño o no. Si esta relación no ha sido buena, ahí podemos entender por qué nos cuesta confiar en los demás y en nosotros mismos. Este es un tema muy profundo que trataré otro día, pero recuerda que tus padres son humanos y también están superando sus propias dificultades y aprendiendo. Aprender a ser padres es un camino largo y nada fácil, pero tú puedes ayudar con actitudes positivas. Más ampliamente está la familia, los abuelos, los primos, los tíos y las personas que nos cuidan cada día, que van creando el entorno adecuado para nuestro crecimiento. La segunda escuela para aprender a amar es el colegio, los compañeros de clase, los amigos y los profesores. La forma que tienen de mirarnos, de tratarnos, de interesarse y apoyarnos en nuestros logros. Las personas necesitamos sentirnos queridos y valorados. Y como nadie es perfecto, es frecuente haber tenido experiencias en las que no nos han tratado positiva y justamente. ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez a hablar en clase por miedo a que se rían de nosotros? Ten en cuenta que son personas a las que no elegimos, que traen su propia forma de vivir y puede ser experiencia positiva o negativa. ¿Qué es el amor entonces? Primero, es querer conocer al otro de verdad. Fijarnos en cómo se trata a sí mismo y a los demás. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Qué sueña con hacer? ¿Qué le da sentido a su vida? En segundo lugar, es respetar la libertad del otro, cuidar los detalles,
las formas, respetar su espacio, su tiempo, lo que necesita o le hace bien, ser tolerante, comprensivo. Eso significa que vamos a hacer todo lo posible por ayudar al otro a que sea feliz siendo él mismo. En una relación nos comprometemos sin perder nuestra identidad. Las relaciones pueden ser complicadas y el respeto a la libertad es fundamental. Normalmente lo hacemos sin darnos cuenta. No escuchamos, nos olvidamos de ser educados, somos egoístas, pensamos que los demás tienen que estar para nosotros. Olvidamos dar las gracias, pedir por favor. Nos enfadamos si el otro no hace lo que esperamos o necesitamos. Hay necesidades normales y otras que no lo son. ¿Sabes diferenciarlas? Es normal querer ser escuchados y poder expresarnos. No es normal querer ser escuchado solamente yo y no tener en cuenta que los demás también tienen que ser escuchados y tienen necesidad de expresarse. Tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir. Necesitamos comunicarnos. A veces, cuando estamos con alguien, nos dejamos llevar por nuestro lado más malo y actuamos de forma egoísta, celosa, posesiva, dominante. Quiero hablarte un poco de los celos. Seguro que has oído decir que estar celoso, un poco celoso, es normal, que eso significa que quieres a la otra persona. Eso es un error. Te puede arruinar una relación y no dejarte crecer como persona. Los celos son una señal de que no te sientes seguro de ti mismo, de que no confías en ti ni en el otro y por tanto en la relación. Los celos pueden hacer que le quites la libertad al otro y que tú estés siempre nervioso, intranquilo, infeliz. Te hacen desconfiar, sentirte culpable, frustrado, porque es imposible y negativo querer controlar lo que hacen los demás. Si no te tomas en serio tu inseguridad, puedes caer muy bajo y llegar a manipular y hacer daño al otro, no solo con palabras, sino también con actitudes y gestos violentos. El respeto y el cariño se van por la ventana cuando hay agresión física y verbal. Así podemos entender cómo llegamos a humillar y a destrozar a una persona y una relación. Podemos llegar al punto más bajo, donde el amor se ha acabado y las personas se hacen daño y se odian. Amar es un arte que requiere paciencia, comprensión, comunicación y respeto. Subir la escalera del amor significa que quiero aprender a conocer al otro, respetar su forma de ser y construir una relación basada en el afecto. Si quieres vivir relaciones positivas y de éxito, evita bajar por la escalera del amor y busca la luz, vive en positivo y serás más feliz. ¿Quieres seguir aprendiendo? Suscríbete y no te pierdas ninguno de mis vídeos.